vamos a explicar, vamos a recordarle un poco a la ciudadanía por qué nosotros hemos presentado alegaciones que lamentablemente, o sintiéndolo mucho, van a ser hoy desestimadas por la mayoría absoluta del Partido Popular. Nosotros entendemos que en este expediente se hablaba, y lo quiero recordar porque además los puntos que vienen a continuación van relacionados con lo que vamos a hablar en este punto y en lo siguiente, se hablaba de inyectar directamente una cantidad de 450.000 euros a la empresa Socamex. En ese expediente, lo leo, se decía que de esta forma era la alternativa al incremento de las tarifas de los usuarios para mantener el equilibrio de la concesión. Es curioso que en el expediente diga que pagándole esos 450.000 euros, luego explicaré que no van a ser 450.000 euros, que va a ser bastante más, se dijera que de esa manera se equilibraba la concesión. Y sin embargo hoy estamos en este pleno para lamentablemente asistir a un subidón de agua por segunda vez consecutivo desde que gobierna el PP. Y ese dinero que le dan a Urbaser, esos 450.000 euros, son de todos y de todas, no son del equipo de gobierno, son de la ciudadanía de Almendralejo. Cuando nosotros hemos presentado alegaciones a estos 450.000 euros, hemos conseguido obtener información, bienvenida sea ya la alegación simplemente por eso, de un menester que desconocíamos, además reconocido por el señor interventor, que efectivamente está aquí presente, que fue un error de él mismo en su informe. Porque, señores del Partido Popular, los técnicos, igual que los funcionarios, y la que les habla es funcionaria, también nos equivocamos a veces. Precisamente por eso están estas posibilidades de presentar alegaciones para que si nos hemos equivocado rectifiquemos y no ocurre nada. Claro que se equivocan, igual que me equivoco yo, seguramente que 1000 veces al día o más. Pero precisamente como existen errores, hagan el favor de escuchar, que ya veremos en el punto siguiente cómo van ustedes en dirección contraria a todo el mundo, a una asociación de consumidores, a Facua en este caso, a otra asociación de consumidores que también ha presentado alegaciones, la Unión de Consumidores de Extremadura, y también al Partido Socialista. Entonces vamos a escuchar que algunas veces cuando uno dice lo contrario al resto del mundo, quizás es que el resto del mundo puede tener razón. Bueno, pues como decía, se hablaba de que esos 450.000 euros procedían de la cláusula novena del convenio entre el Ayuntamiento y Socamex, aprobado en el Pleno del 22 de diciembre del 11. ¿Cuál es nuestra sorpresa mayúscula cuando, revisando la documentación, al presentar las alegaciones, pues resulta que no existe ninguna cláusula novena en el convenio? Son 7 cláusulas. Luego, difícilmente esos 450.000 euros iban a ser para compensar esa supuesta o hipotética cláusula novena. Eso sí, gracias a estas alegaciones, les voy a leer un párrafo muy interesante del informe que ha emitido el interventor relativo a estos 450.000 euros. Dice el interventor en su informe: y en este sentido, y por lo que se refiere a la partida 161.472.00, Socamex, desequilibrio extraordinario de la concesión por importe de 450.000 euros, no hay que olvidar que el expediente lo que trata es de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 22 de diciembre del 11, por el cual se aprobaba la ejecución de un convenio finalizador con Urbaser y se reconocía a favor de la misma una deuda por importe de 2.012.352,65 euros. Si bien, con la actualización llevada a cabo con referencia al día 30 de junio del 16, en aplicación de la página novena del citado convenio, dicha deuda se ha rebajado y queda fijada en la cantidad de 1.353.645, habiéndose acordado entre las partes aplicar y reconocer con cargo al ejercicio 2016 la cantidad de 450.000 euros y con cargo al 17 la cantidad restante, es decir, 903.645 euros. Y nosotros nos preguntábamos y nos volvemos a preguntar ¿a qué se debe esa rebaja de la deuda con la concesionaria? ¿Por qué hemos pasado de 2.012.000 a 1.353.000? ¿Dónde está el informe técnico que soporte que ha existido una rebaja en la deuda? ¿Dónde está ese nuevo actualización llevada a cabo, el 30 de junio del 2016? Señor Lallave, parafraseando sus propias palabras en el pleno de julio del 16, ¿dónde están los taquígrafos que hicieron ese informe? Lo curioso de todo esto, y por eso insisto en que tiene mucha relación con lo que vamos a seguir debatiendo en los siguientes puntos, es que la cláusula novena, como decía, no existe. La página novena
a la que se refiere el interventor, erróneamente cláusula novena, que insisto, no existe ninguna cláusula novena, precisamente es en la que se hablaba del ahorro de costes por y durante la puesta en marcha de la nueva EDAR. Los que nos han seguido en todo este tema del agua sabrán que el Partido Socialista ha dicho en innumerables y reiteradas ocasiones que la empresa Socamés no prestó el servicio de depuración en Almendralejo durante la puesta en marcha de la EDAR. Y no lo prestó porque había una UTE, una empresa, que era la que lo estaba prestando. Hemos preguntado hasta la saciedad que cuánto dinero era eso. Nunca se nos ha contestado. Hemos dicho, no subamos la tasa de depuración porque la empresa no está depurando. Ni caso, se nos subió en diciembre del 11 la tasa de depuración. Hemos dicho, pues que la empresa tenga ese beneficio los usuarios. ¿Por qué tengo yo que pagarle a la empresa por un servicio que no me está prestando? Nada, ni caso. Y hoy nos encontramos que debe haber en algún cajón guardado algún papel que justifique que en el informe que firma el interventor de fondos, insisto, es el informe del interventor, no la valoración del Grupo Socialista. En la página 3 nos diga que a 30 de junio alguien se ha reunido y ha decidido que la deuda ya no es 2.012.000, sino que es 1.353.000 a causa de la puesta en marcha de la depuradora. ¿De verdad nos merecemos los ciudadanos y ciudadanas que le han apoyado mayoritariamente? Sí, por supuesto que sí, somos demócratas y aceptamos las reglas del juego, pero no nos merecemos ni una sencilla explicación que nos diga por qué pagamos esos 450.000 euros este año y tenemos que volver a pagar al año que viene 900.000 euros cuando subimos el agua en el 2011 y cuando, si nada lo remedia, la vamos a volver a subir luego en total un 38% en 5 años. En aquel mismo expediente había otra cuestión que era también digna de estudio paranormal. Esta parte del informe del interventor no estaba en julio del 2016. No me diga que estoy repitiendo lo mismo porque esto no estaba. Y usted lo sabe y yo también. Entonces, al César lo que es del César. Vamos a ver aquí qué es lo que... No intente liar a la opinión pública. Esta información ha surgido ahora. A raíz de nuestras alegaciones hemos conocido el párrafo que acabo yo de leer. Eso no estaba en ningún informe. Y yo pregunto, y creo que tenemos derecho a preguntar, que dónde está el papel que argumenta esa bajada, que qué es lo que ha ocurrido en el medio. Yo no estoy repitiendo ningún argumento de julio, porque no sabíamos esto. Nosotros en julio dijimos aquí que sospechábamos que los 450.000 euros iba a venir otra segunda partida de 450.000. Y acabamos de conocer todos, porque la acabo yo de leer, que faltan todavía otros 900.000 euros. O sea, no me diga que estoy repitiendo lo mismo porque no lo estoy repitiendo. Digo que en el mismo expediente hablábamos de la compra de un edificio, del edificio de Correos, que lo conocemos todos, por un importe de 350.000 euros. Pero, sin embargo, en ninguna parte del expediente figura ninguna oferta a dicho inmueble. No sabemos si las negociaciones son verbales o no son verbales. No sabemos qué tipo de negocios ha llevado a este ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a presupuestar 350.000 euros para adquirir un inmueble. No sabemos por qué ni para qué. Desde luego, lo que no es serio es que no haya ni una valoración de un técnico de la Oficina de Urbanismo determinando si ese inmueble vale 350.000 euros o no vale 350.000 euros. Porque digo yo que aquí cada uno sabremos de lo que sabemos, pero digo yo que ustedes no son gestores inmobiliarios, o a lo mejor sí, y yo no lo sabía, porque desde luego es sorprendente que en ningún momento figure esa oferta tan ventajosa, ni quién es el que está haciendo esa oferta tan ventajosa. Y yo creo que los tiempos han cambiado y los ciudadanos tienen derecho a saber dónde se gastan los políticos el dinero de todos y de todas. Nos llamó mucho la atención, claro que sí, si llevaban llorando 7 meses porque no podían arreglar el techo de la biblioteca, que ahora resulta que costaba 40.000 euros, pero sí podemos comprar nuevos edificios por importe de 350.000. Claro que no nos cuadra, es que aquí no cuadra nada. Seguimos teniendo cerrado la Plaza de Abasto, seguimos teniendo cerrado el Palacio de Justicia, seguimos teniendo cerrada la biblioteca y ahora nos dedicamos a comprar más propiedades porque es una oferta muy beneficiosa. ¿Dónde está esa oferta? ¿Quién hizo esa oferta? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nosotros hemos alegado en este expediente también?
Pues por la desestabilidad presupuestaria que están causando todos estos tipos de expedientes de crédito. ¿Qué ocurre? Que movemos un dinero que no existe de un sitio a otro. Y lo movemos porque no cumplimos con nuestra obligación, con mayúscula, de elaborar unos presupuestos propios, que no es una voluntad política, es una obligación. Y aquí estamos incurriendo en un fraude de ley por no elaborar unos presupuestos propios. Y no los elaboramos porque no queremos elaborarlos, porque desde luego no se da el supuesto del informe del interventor en el que haya mayoría simple, porque tienen ustedes 13 concejales y concejalas, una mayoría más que suficiente para elaborarlo. Lo que ocurre es que no se aprueban esos presupuestos y genera pues lo que ha generado, genera incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, genera tensiones en la tesorería y que genera incumplimiento en la regla de gasto. ¿Por qué? El presupuesto con el que estamos trabajando es el mismo presupuesto que aprobó el Partido Socialista, Izquierda Unida, la concejala no escrita, con la abstención del Partido Popular en el 2010. Aquel presupuesto, el interventor le hacía una salvaguarda que evidentemente sigue a día de hoy en vigor, puesto que seguimos con los mismos presupuestos del 2010, a pesar de la holgada mayoría absoluta del 11 y a pesar de la holgada mayoría absoluta del 15, en el que se decía que había unos ingresos presupuestados por importe de 5,7 millones de euros y que el interventor dudaba si esa cantidad se iba a vender en el 2010 porque es patrimonio municipal. Cuando se prorrogaron los presupuestos se le dio de baja, todo esto en el informe del interventor está, a una cantidad de 1,5 millones de euros y todavía quedaban disponibles 4,2. ¿Qué ocurre? Que esos 4,2 millones de euros están soportados exclusivamente con venta de patrimonio que no se ha producido, porque en 5 años solo se han vendido sobre 500.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que todo esto genera desestabilidad. Hemos pedido que cómo es posible que se hayan hecho inversiones por importe de aproximadamente 9 millones de euros cuando tenemos un agujero de 4,2 millones porque no se ha vendido ese patrimonio. Lo hemos pedido por escrito, como ustedes se pueden imaginar, porque somos un grupo municipal serio. El alcalde no nos ha querido dar la información. Nos dijo en su respuesta que nos remitiéramos a las cuentas generales del 2015 y 2016. Curioso, porque quiero volver a denunciar que desde julio del 2015 en este ayuntamiento no se celebra una comisión especial de cuentas. Es lo mismo que decir que desde julio del 2015 los ciudadanos y ciudadanas de Almendralejo no conocen la verdad de las cuentas municipales, porque el único grupo que el pueblo votó para fiscalizar no las tiene. Todo esto, el problema es que nos lo aderezan con exceso de trabajo de los técnicos municipales y al final parece que aquí gobiernan los técnicos y no los políticos. Yo creo, y con esto ya termino, que si ustedes quieren desestimar nuestras alegaciones, háganlo. Ahora, nosotros sí les anticipamos que nosotros vamos a seguir estudiando tanto este expediente como el próximo que vendrá en los puntos siguientes, porque cuando nosotros no vemos claras las cosas para los ciudadanos y para las ciudadanas, creemos que tenemos la obligación de, como decía el señor González Jariego, trabajar por el beneficio de la ciudad. Nada más y muchas gracias.